Quisiera, hermanos, antes de entrar a la meditación de esta mañana, recordarles que estamos tratando de encontrar el camino, cómo hacer discípulos. Este año lo titulamos así, el año en que hacemos discípulos. No sé cuántos han comenzado ya a practicar lo que hemos estado tratando de aprender, pero quiero recordarles que el Señor Jesucristo no vino a buscar admiradores, no vino a formar un partido que lo apoyara en sus demandas. Él vino a llamar a personas que fueran sus discípulos para que hicieran discípulos. ¿Qué es un discípulo? Pues recuerden que hemos dicho que el discípulo de Jesús es aquel que está aprendiendo a vivir las enseñanzas y los ejemplos de vida de su maestro. Y nosotros estamos en ese proceso. Cada uno de nosotros debe estar buscando cómo ser mejor discípulo. Hemos estado siguiendo esta porción de Hechos que acabamos de leer desde el versículo 38. Hemos tocado algunos temas y hablamos del arrepentimiento, de la fe en Cristo, del bautismo, del Espíritu Santo, de la iglesia, de el perseverar. Ese fue el de hace 8 días, ¿verdad? Tenemos que aprender a perseverar. La vida cristiana no se da en forma automática, tiene que irse desarrollando poco a poco y hay que ponerle empeño a ello, ¿no? Después de todo lo bueno demanda. El mal crece solito. Lo bueno hay que cultivarlo, hay que practicarlo, hay que desarrollarlo. Hoy nos toca un tema un poquito diferente. Leímos en el libro de Isaías hace rato. No sé si les llamó la atención algo de lo que leímos, pero Isaías hace 2 demandas al pueblo. Le dice de parte de Dios: ya estoy cansado de los sacrificios, de las ceremonias, de toda la pompa que hacen. El culto judaico era de mucha pompa, muchas cosas llamativas. Y el Señor les dijo: ya estoy cansado de eso. ¿Por qué no corrigen su vida? ¿Por qué no se vuelven compasivos? ¿Por qué no procuran a los desdichados de este mundo? ¿Por qué no comparten de lo que Dios les da? Y este es algo que Jesús retomó, el mensaje profético. Dios quiere que le rindamos culto, sin duda. Él se agrada cuando lo hacemos, pero no quiere que solamente le tributemos culto. Él quiere más allá. El título de este mensaje hoy es Más que prácticas religiosas. Es triste, ¿verdad? Yo creo que ustedes han observado, si hay una persona que es muy religiosa y asiste a todas las actividades que se realizan, pero su vida de relación con sus prójimos no cambia, su manera de tratar a los demás no cambia, su vocabulario sigue siendo ofensivo, su trato con los demás es áspero, ventajoso, tramposo. ¿Qué se dice de él? Es un testimonio muy triste, la verdad. Y Dios no quiere eso para los discípulos de su Hijo Jesucristo. Jesucristo vino a llamar a personas a que fueran sus discípulos y Jesucristo precisamente hizo eso. Él honró a su Padre, Él rindió a culto a Dios, al Dios Padre, pero Él consagró su vida a hacer el bien a los necesitados. Si ustedes repasan el Evangelio, van a encontrar que Él curó enfermos. Él multiplicó los panes para dar de comer a los que tenían hambre. Él reprendió al demonio que estaba dañando la vida de otras personas. Él detuvo una tormenta que estaba a punto de hacer zozobrar la barca de sus discípulos. Él resucitó muertos. Él vino para hacer el bien. Hay un versículo en Hechos de un discurso de Pedro que dice que Él les vino a hablar de Jesús que anduvo haciendo bienes. Y nosotros, hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo, ¿qué se espera de nosotros? Que andemos haciendo bienes.
La vida cristiana sí incluye el culto a Dios, pero no solamente el culto. Es decir, ustedes no deben de venir aquí para cumplirle a Dios, ¿verdad? Bueno, Señor, ya fui a tu templo, ya estuve un rato allí, ahora sí ya me tienes que bendecir porque ya hice lo que debía. Qué bueno que viene, pero esta es una retroalimentación para que ustedes puedan cumplir la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que nosotros seamos luz del mundo y sal de la tierra. Y eso se logra haciendo bienes. Y yo creo que como discípulos de Cristo tenemos que aprender a desarrollarnos en ese sentido. Y también tenemos que enseñar a los demás a crecer de esa manera. Cuando estamos tratando de comunicar el Evangelio, creo que no debemos limitarnos solamente a decirle, bueno, Dios te ama y te perdona tus pecados, ya no vas al infierno, ahora sí ya estás libre, que te vaya bien. Porque esa es la primera parte. Tenemos que enseñarle qué sigue. Les decía yo, bueno, digo allí en el curso ese de Raíces de Discipulado, que las damas están estudiando y los ancianos comenzaron apenas, que hace muchos años cuando comencé mi ministerio, una noche mejor dicho, estaba predicando en un pueblito donde había como 8 o 10 personas ya adultas. Y yo pues comenzaba, tenía 17 años en aquella época, pues ya hace tiempo, ¿verdad? Y terminé la explicación de un mensaje evangelístico e hice el llamamiento a aceptar a Cristo como Salvador. Y se paró uno de los ancianos que estaba allí, un viejito, dice, oiga, ¿y después de aceptar a Cristo, qué? ¿Qué sigue? Y en ese tiempo yo no estaba preparado para darle una respuesta. No me acuerdo qué le dije, pero siempre ha quedado esa pregunta en mí. Después de aceptar, de creer en Cristo, ¿qué? ¿Qué sigue? El mensaje de hace 8 días tuvo que ver con algo de eso. ¿Qué sigue? Que tenemos que perseverar. No sé si se acuerdan en qué tenemos que perseverar. ¿En qué? No, nada. Hechos 2:42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las enseñanzas que los apóstoles les daban. ¿En qué más? En la comunión unos con otros. Tenemos que aprender a llevarnos bien, hermano. 3. En el partimiento del pan había un acto solemne de culto en que se celebraba la cena del Señor y tenemos que participar de eso como una ratificación de nuestro compromiso con Él. Y la cuarta cosa, en las oraciones, hermano, en las oraciones. No me quiero excusar, pero sí me inquieta cuando un hermano me dice, ore por mí en ese sentido, ore por mí, ore por mí. Yo digo, ¿estará orando el hermano? A veces le echamos la carga a los otros, ¿verdad? Les he dicho que me sucedió que un día estaba yo allí y me dijo, ore por mí, hermano. Y se me ocurrió decirle, ¿en qué sentido hemos de orar por usted, hermana? Dice, que Hacienda no descubra que no le pagué los impuestos. Ah, caray. Hermanos, cuando ustedes oran, que otros pidan por ustedes, cuando ustedes piden que otros oren por ustedes, ¿qué se proponen? Creo todavía no se nos borra de la mente esa idea que hay que tener un abogado, ¿verdad? Un santo cualquiera al que hay que rogarle para que ruegue al Padre, dice, por nosotros. Nosotros no nos manchamos las manos, el comprometido es Él que pidió. Pero Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él con toda confianza. Bueno, son actos de culto, actos de la vida religiosa, pero más que eso, hermano, ¿qué más hemos de hacer? Hoy quiero llamarle su atención en Hechos 2:45, ¿qué dice? Hechos 2:45. No sé qué les parezca esto, pero está muy demandante, ¿verdad? Se vendían sus propiedades y las repartían y tenían en común todas las cosas. Dice, ay, me voy a quedar en la calle. Yo no sé si ellos no pensaron en eso. Nada más quiero llamarle la atención a una cosa, una aclaración. Estas palabras no son un mandamiento de Dios.
es el registro de un hecho histórico, un relato. Y hemos estado viendo que cuando estudiamos la Biblia encontramos relatos y encontramos leyes o mandamientos. Los mandamientos son obligatorios. Los relatos, pues no, pueden ser inspiradores. Y yo creo en ese sentido tenemos que ver este versículo. Es un ejemplo hermoso del amor y la entrega de los creyentes a Dios. El animarse a deshacerse de sus cosas. Por su naturaleza caída, el ser humano tiende a ser egoísta y falto de fe en la providencia de Dios. Si yo le doy esto y después lo necesito, no lo voy a tener. No, mejor no se lo doy, ¿verdad? Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a amarle a Él más que a los bienes materiales, que aunque nos han costado trabajo, esfuerzo, sacrificios, pues todavía no son dioses, son bienes que hemos conseguido por la bendición de Dios. Y Dios tiene un plan diferente para los suyos, hermano. Dios quiere que sus hijos aprendan a dar. Yo les voy a pedir, por favor, busquen Mateo 6, del 1 al 4. Mateo 6, del 1 al 4. Mateo 6, del 1 al 4. En mi Biblia esta porción dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué les enseña, qué les sugiere esta porción a ustedes? Sin duda que en el plan de Dios está el que nosotros aprendamos a desprendernos de nuestros bienes materiales para ayudar a los necesitados. La limosna se daba a las personas que estaban en necesidad y tenemos que aprender a incluirlo como un programa de nuestra vida, hermanos. Es parte integral de nuestra vida. El ser humano tiende a ser egoísta, siempre busca su bienestar, siempre busca su felicidad, siempre busca lo que a él le gusta, siempre busca lo que él quiere lograr. Pero ahora Dios dice: incluye en tu programa el que tú estás ayudando a los necesitados. No puedes pasar por la vida cerrando los ojos ante aquellos que necesitan, y especialmente si son del pueblo de Dios. Y este es un gran desafío, hermanos. Abrir nuestro corazón a pedirle a Dios que nos ayude a pensar cómo hacerlo. Creo que, no sé si sea una práctica todavía, pero cuando estábamos en la secundaria, ya hace algunos años, varios de los maestros nos decían: mira, estudia esta carrera porque esta carrera tiene mucho futuro, está dejando mucho dinero, estudia esta carrera. Y uno como joven pues se inclinaba para allá, ¿verdad? Y cuando estábamos en la prepa tuvimos un maestro así, y al final de la clase uno de mis compañeros se me acercó y me dijo: ¿y tú qué vas a estudiar, Nacho? Y yo me voy a preparar para ser pastor en una iglesia, servir al Señor. Dice: pero allí casi no les pagan. Y bueno, pues Dios dará. Y si te enfermas, él se acababa de caer y se había quebrado un brazo. ¿Qué tal si te pasa lo que a mí? Pues ya Dios dará. Pues no fue sentencia ni profecía de él, pero varios años después yo tuve un accidente automovilístico
que me afectó la pierna, que todavía está mal. Pero ¿sabes una cosa? Dios me ha dado. Dios ha provisto para mi necesidad. Dice Lucas 12, 33 y 34. Búsquenlo por favor. Lucas 12, 33 y 34. ¿Qué dice? Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Este último versículo, hermano, donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Y cómo nos encariñamos con las cosas, verdad? Le damos un lugar tan importante, pero Dios quiere que el importante sea Él. Las cosas son secundarias, son pasajeras. Si son necesarias, el Señor las provee. Si no son necesarias, no. Un versículo más, por favor. Lucas 14, 12 al 14. 12 al 14 de Lucas 14. El 12 dice: dijo también el que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, sino que no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, ¿qué dice? Llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y el 14 dice: y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Además, no sé si a ustedes les diga lo mismo que a mí, pero este es un gran desafío que como discípulos de Cristo tenemos: aprender a compartir con aquellos que tienen menos. A unos nos da más trabajo que a otros. Perdónenme, pero a veces me quedo, ¿cómo diré?, sin saber exactamente qué hacer. Mi esposa es muy dada de que si sabe una necesidad, ella luego se prepara para ayudar. Luego quiere ayudar. A veces a mí me da un poquito más de trabajo. Pero es algo que tenemos que aprender y desarrollar, hermanos. Nuestra disposición a hacer lo que el Señor nos ha mandado. Y es algo que los discípulos recién convertidos aprendieron a hacer, guiados por el Espíritu Santo. Ellos habían sido egoístas, sin duda, ahora eran generosos. Y es algo que Dios quiere hacer en nosotros. A veces nos pasamos viendo nuestra necesidad y nos olvidamos que hay otros que tienen mayor necesidad que nosotros. Pero para esto, hermanos, tenemos que dar un paso más. Tenemos que aprender a administrar los bienes que Dios nos concede. Hay un dicho que seguramente ustedes han escuchado. Algunos afirman: lo mío es mío y lo tuyo también. No sé si ustedes, es el lema de ustedes, pero algunos así lo tienen: lo mío es mío y lo tuyo también. Y esto no solo en relación al dinero o los bienes materiales, sino también en relación al tiempo y a las habilidades de los demás. De acuerdo al relato bíblico, los discípulos de Jesús llegaron a la conclusión de que era por amor a su Salvador les era necesario aprender a usar sus bienes para ayudar a sus hermanos necesitados. ¿Por qué? Yo creo que había tanta gratitud en su corazón. No sé si han tenido esa experiencia, pero para mí el tiempo de Navidad me recuerda el tiempo de mi conversión. Y cuando llega Navidad estoy más dispuesto a dar. Porque recuerdo que fue el tiempo en que el Señor me alcanzó y me dijo: ven acá,
aquí te necesito. Dar debe ser expresión de gratitud a Dios. Cuando no damos, nos comenzamos a encerrar en nosotros mismos y comenzamos a vernos a nosotros mismos y no al Señor. Y el Señor quiere que nosotros fijemos nuestra mirada en Él y bajo su dirección nosotros aprendamos a vivir como a Él le agrada. Y compartir de lo que Él nos da es una sublime experiencia. A veces dice uno, pero ¿y si yo lo voy a necesitar? Creo que por muchos años viví bajo la influencia de un dicho popular que me decían cuando era chico. Decía, el que presta lo que ha menester, el diablo se reirá de él. Y para mí llegó a significar, si tú das de lo que tienes, cuando lo necesites nadie te va a ayudar. Pero es curioso, hermano. Yo nunca he tenido muchos bienes. Y a veces Dios me da la oportunidad de ayudar a algunos. Pero lo maravilloso es que cuando yo necesito, nunca falta alguien que Dios usa para darme lo que necesito. Y ese es vivir por fe, hermano. Por fe en lo que Dios hace para nuestro bien. Y que los bienes no son nuestros. Son bienes que Dios nos dio para que nosotros podamos servirle. Claro, el que más recibe, más obligado está a dar, ¿eh? Dios no nos pide más de lo que podemos dar, pero cuando estamos dispuestos a dar de lo que tenemos, entonces el Señor hace maravillas, porque esa es una expresión de darnos a Él. Si quieren ver ustedes 2 de Corintios, capítulo 8. 2 de Corintios, capítulo 8. Vamos a leer unos 5 versículos. 5 versículos. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces el dar, el ayudar a otros, es darse a Dios primeramente y luego es darse a los hermanos. Y Dios quiere que aprendamos a usar así nuestra vida. Nuestra vida no es nuestra, es de Dios. Él nos creó y Él nos redimió. Hay una anécdota, un cuento que siempre me ha inspirado. Dicen que un niño que era muy curioso, le entró la curiosidad por hacer un barquito de madera. Y talló un pedazo de madera y le dio forma y lo lijó y lo barnizó y le puso, no sé, con los palos esos que lleva así, para la vela. Y con mucha ilusión fue a jugar con él a un río, un arroyo cercano allí. Y jugó un buen rato. Pero un buen rato vino una ráfaga de viento y agarró el barquito y se lo llevó para el centro y ya él ya no se animó a meterse más allá y se lo llevó la corriente. Y llorando se regresó a su casa con la esperanza de encontrarlo. Uno de sus hermanos más grandes lo acompañó para ir río abajo a ver si lo veían y no lo encontraron. Hasta que un día iban por la calle del pueblo y en una tiendita de curiosidades vio al barquito. Dice, ese es mi barco. Y entró y le dijo a la tienda, Señor, ese barco es mío. Dice, no, yo se lo compré a alguien que me lo trajo aquí. Yo lo vendo. Si lo quieres me lo tienes que pagar. Señor, pero yo lo hice.
Es mío, yo lo hice. Si lo quieres, te lo vendo. ¿Cuánto? Y ya llegaron a un acuerdo. Se llevó su barco, lo agarró y lo abrazó con todo cariño. Dice, ahora barco, eres doblemente mío. Yo te hice y yo te compré. Tú eres mío. ¿Ustedes son del Señor, hermanos? El Señor los hizo y el Señor los compró. Entonces ya no son de ustedes, son del Señor. Y tienen que aprender a usar las cosas que el Señor les dé de acuerdo a lo que el Señor quiere que hagan. Porque si no, esas cosas se van a ir adueñando de su corazón y van a desplazar al Señor. El Señor Jesucristo dijo, nadie puede servir a dos señores, porque sirve a uno y queda mal con otro, o viceversa. Nadie puede servir a las riquezas o al mundo y a Dios. Puede usar las riquezas como siervo de Dios, como propiedad de Dios. Y este es el privilegio que Dios nos ha concedido, hermano, que de eso que tenemos, que de eso que podemos manejar, podemos darle con la confianza de que Él tiene cuidado de nuestras necesidades y que fiel es su palabra. Vean ustedes que dice Proverbios 14:31. Proverbios 14:31. Proverbios 14:31. Si lo encontraron, lean conmigo, por favor. 31 dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre, ¿qué? Lo honra, honra a Dios. Y así dice Dios, tenemos que honrarle, pues teniendo misericordia del pobre. Por favor, vean ahora Efesios 4:28. Efesios 4:28. Efesios 4:28. Los que lo tienen, lean conmigo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Parece que algunos no han leído esa esa última parte del versículo. Y dicen, bueno, para que trabaje con sus manos lo que es bueno, para que tenga dinero para irse a pasear. No dice así, ¿verdad? No dice para darse la gran vida. No dice para comprarse todos los lujos posibles, todas las novedades que salgan al mercado. Dice que trabaje para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Y ese es el objetivo de Dios, hermano. Dios nos da, lo aprovechamos, pero que tengamos que compartir, no lo comamos todo, por favor. Desde el Antiguo Testamento me llama la atención, la sociedad era mucha agricultura, ¿verdad? O sea, cuando coseches tus higos, no sacudas todas las ramas del árbol, acá se caigan todos los higos. Corta los que ya están maduros, los que no, déjalos allí para el pobre y para la viuda y para el huérfano que tengan que comer. Y cuando recojas tu trigo, no sacudas todas las matas, deja lo que quede, ya se quedó. No hagas repaso de los surcos para levantar lo que se haya caído, deja que el pobre venga y tenga que comer. Bueno, nosotros no tenemos siembras así, pero sí tenemos algo que podemos guardar para compartir con el que tiene necesidad. Un último versículo de esa sección, 1 Timoteo 6, 17 al 19. 1 Timoteo 6, 17 al 19. Primera de Timoteo 6, 17 al 19. ¿Quieren leerlo conmigo? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Bueno, ¿con qué fin nos da Dios las cosas? Que las disfrutemos. Sí, es cierto, tenemos que tomar algo para disfrutarlas. Dios no es malo con nosotros, no nos da solamente para que lo veamos. Ese es el mal que algunos cometen, ¿verdad? Reúnen algunos centavos y los guardan y dicen, no, nadie me los toque, por eso ni yo los toco, ahí están. No, para que los disfrutemos. Siempre cuando leo esta porción me acuerdo que apenas iba conociendo el Evangelio y había allá en el pueblo un señor que andaba pidiendo limosna. Y era una oficina pública donde yo trabajaba. Llegó este señor a pedir limosna allí. Y uno de los que estaban dice, ¿pero cómo es posible que andes pidiendo limosna tú? Oye, pues está ciego, que ves que no. Sí ve bien, dice. Tiene un hato de chivos, como de 200 chivos allá en el pueblo. Y aquí viene a engañar a la gente que no ve y le dan dinero. Bueno, sucede, ¿verdad? Pero Dios quiere que hagamos bien, que lo disfrutemos, que hagamos bien y que hagamos tesoros para la eternidad. Dios también ve lo que hacemos y Él toma nota de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Ahora, el problema grande de usar los bienes es evitar los abusos, los extremos, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado de eso. Históricamente esta práctica duró un tiempo en la iglesia y dejó de hacerse. ¿Por qué? Porque había algunos que se pasaron de listos y comenzaron a fingir necesidad y a pedirle a todos los hermanos sin que lo necesitaran. Y este es algo que tenemos que ver. O hubo otros que decían que daban, pero no daban todo, sino daban una parte. Allí en el capítulo 5 de Hechos habla de Ananías y Zafira, que dijeron que habían vendido una propiedad y que todo lo iban a repartir, pero nomás fue la mitad, yo creo, o un poco menos, y lo demás se lo guardaron. Y Pedro dijo, ¿por qué has querido engañar al Espíritu Santo? Y recibieron un castigo drástico, ¿verdad? Dijo, allá a la puerta están los que te van a llevar a sepultar. Y cayó a lo largo Ananías y al ratito su mujer. Sí hay abusos, pero sobre todos los abusos está la palabra del Señor. Algo que a mí me ha ayudado, en Mateo 24:12, el Señor advirtió a los suyos el peligro. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y de veras, cuando somos engañados, ya no ayudo a nadie. Pero en mí ha podido más. Bueno, ¿y qué le voy a decir al Señor? ¿Qué vale más? ¿El engaño de otros o el mandato del Señor? Tenemos que buscar cómo evitar el abuso. Sí, hay muchos. Sí, no sé si les he dicho de una ocasión que Alicia me habló, dice, pastor, le habla aquí un señor. Y salí, lo encontré ahí en el porche. Digo, ¿qué? ¿En qué puedo servirle? Dice, mire hermano, yo vengo de Tijuana. Y el Señor me habló en la mañana que llegué aquí y me dijo que viniera con usted, que usted me iba a ayudar. Digo, qué raro, hermano. Yo estuve platicando con el Señor en la mañana y no me dijo nada. Y se enojó y se dio la vuelta y se fue. Claro, a algunos no me ha dado tanta presteza para contestar, pero me han engañado también. Pero no me he muerto de hambre. El Señor ha suplido mi necesidad en el momento oportuno. Debemos estar con el ojo avisor, porque la maldad está fuerte, ¿verdad? Y hemos de tomar en cuenta. Ayudar no es contestar a todas las peticiones que uno recibe, es también pensar y ver cuánta verdad hay de eso.
el apóstol Pablo encontró que algunos estaban enseñando algo torcido. A los tesalonicenses les escribe diciendo que, bueno, algunos dicen, ya va a venir el Señor, ya, ¿para qué tienen tantas cosas? Vendan un poco y dennos, ya va a venir el Señor. Y el Señor les habló, Pablo les dijo, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y es conocido. ¿Quieres hacer algo, hermano, para ayudarte? Yo te voy a ayudar, pero ayúdate tú. Y el que de veras tiene necesidad lo hace. Es curioso, pero muchas personas que tienen mucha necesidad llegan diciendo, ¿no tiene un trabajo que yo pueda hacer para ayudarme en algo? Pues ahí está la situación, hermano. Pero ahí está el mandato del Señor. Ahí está el desafío. Y todo discípulo de Cristo debe aprender a vivir a estas partes de su vida como seguidor de Jesús. Ayudar con lo que tiene al que padece necesidad. Tal vez algunas veces sea engañado, pero si lo hace por amor al Señor, está bien hecho y debe darse por satisfecho de hacerlo. Recordemos, hermanos, somos salvos por la fe en Jesucristo, no por las obras que hacemos, pero somos salvos para hacer buenas obras. Vean ustedes Efesios 2, 8 al 10, por favor. Efesios 2, 8 al 10. Efesios 2, 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y buenas obras no es ayunar, buenas obras no es orar mucho. Buenas obras son acciones en favor de los demás, hermanos, por favor. Si ustedes leen mucho la Biblia, es bueno para ustedes. Pero cuando hacen una buena obra, están haciendo algo para que sirva a otros, para que ayude a los demás. Y Dios quiere que esa sea parte de nuestra vida. Y yo quiero preguntarles a ustedes como discípulos de Jesús, ¿es esta manera de vivir parte de su vida? ¿Están incluyendo el que puedan usar de lo que Dios les da para ayudar a otros? ¿Están preparándose para que así puedan enseñar a sus discípulos y decirles, esta es parte de la vida? ¿Por qué, hermanos? Porque cuando damos, el Señor se muestra de manera más palpable en nuestra vida. Porque entonces dependemos de Él y vivimos para Él. Que Dios les ayude a recibir este mensaje con humildad y con anhelo de obedecer al Señor. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Vamos a orar.